Auspician Mesa de Campeones. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Nakata, dirección y suspensión. Lotería de Río Negro, tu mejor apuesta. Alfano Group Construcciones. Viví la pasión del automovilismo junto a Toyota. Morel Bullies. La confianza es todo. Termas, siempre de temporada. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gran placer retomar el contacto, como cada año aquí está el equipo Campeones, con este programa que tiene tantas temporadas, que sirve para analizar lo que dejó el automovilismo en el fin de semana anterior. En este caso, la puesta en marcha del turismo carretera en Viedma, en la capital de Río Negro, como pasó el año pasado, con una buena cantidad de gente, con mucho cambio en el turismo carretera, con la instalación de los Torino masivamente en las primeras posiciones, y con un notable campeón que hacía su debut, un notable ganador que hacía su debut como piloto ya estable de la categoría, incorporado este año, ya había mostrado sus condiciones en cuanta categoría estuvo. Hablo del mendocino Julián Santero. Mendoza tiene motivos suficientes para ilusionarse con su gran capacidad. Se lució el fin de semana. Fue uno de los grandes candidatos. Había dos o tres que por situaciones distintas se fueron marginando. El caso de Josito Di Palma, de Berlín. Pero aquí lo tenemos a Julián, que sigue mostrando sus enormes condiciones, como lo habíamos visto tantas veces en el Super TC2000, recuerdo aquella carrera de Chile, en el Mouras, en el TC Pista. Bueno, cuando debutaste en la competencia de los 500 kilómetros también en La Barría, acompañando a Lambiris, donde fuiste segundo. Felicitaciones, Julián, impresionante arranque. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento por el fin de semana que vivimos junto con el Coiro Ole Racing, con mi viejo, con mi familia, con todo el grupo que me acompaña siempre. La verdad que muy feliz, un resultado inesperado para mi debut. Un fin de semana soñado, la verdad que increíble todo lo que viví. ¿Qué te pareció la inserción en el turismo carretera? Los resultados están a la vista, pero te adaptaste, uno te ve tranquilo, habla con vos en el fin de semana, tenés esa pausa, esa tranquilidad que también se ve cuando manejás el auto. La verdad que me tomo todo con bastante tranquilidad. En este caso arrancamos ya el fin de semana de buena manera, en los entrenamientos adelante, después en clasificación pude quedar tercero y bueno, ahí me empecé recién a dar cuenta que contaba con un auto para pelear adelante, que se me podía dar la posibilidad de llegar a pelear por la carrera también el día domingo, así que, pero nunca me presioné, intenté mantener la calma, no presionarme para nada, tenía que hacer las cosas bien, faltaba todavía la serie, la final, y nada, la verdad que el auto me facilitó mucho las cosas, es mérito de todo el equipo, de los ingenieros, los mecánicos que trabajaron antes en el receso, digamos. Así que nada, agradecerles a ellos por la confianza, a todas las familias Jacos, a todos los que encaramos este proyecto que realmente arrancó por buen camino. Aquí lo tenemos al joven ganador del turismo carretera, apenas 23 años. Y está el campeón más joven del turismo carretera, que este año está cumpliendo 80 años. La categoría, digo, que prepara una gran fiesta en Buenos Aires. Agustín, hiciste todo perfecto, porque logrado un segundo puesto, el domingo a la mañana estábamos en la cabina y dijimos un cuarto, un quinto, un tercero, pero segundo, aprovechaste todo lo que pasó. Bueno, gracias por la invitación, feliz año para todos, un placer estar nuevamente acá. Gracias por venir siempre. Al contrario, un placer. Felicitar a Julián, a todo su equipo, han hecho un gran trabajo el fin de semana. Y sí, fue un resultado inesperado, obviamente con esa dosis de suerte, de poder estar en el momento justo, en el lugar indicado. Fue una carrera de menos a más, donde pude tener un buen ritmo en el final y poder aprovechar las situaciones de carrera para avanzar hasta el segundo puesto y lograr un gran resultado para arrancar la temporada. Fue sin duda algo inesperado porque estábamos un poquito más atrás que los autos que habían clasificado adelante y llegar a un podio era un poco lejano, pero se terminó dando porque el auto tuvo buen ritmo y pudimos aprovechar las situaciones. Resolviste rápido, ¿no? Estuviste muy hábil de reflejo cuando pasó lo que pasó con Arduzo. Fue particular porque yo nunca imaginé que a Facundo no lo iban a sancionar porque no lo llego a ver. Yo venía justo muy cerca de Cristian, veníamos los 4 autos
No, 5 autos, veníamos muy pegaditos en ese momento de la carrera. Nico González, Arduzo, Lambiris, Cristian Ledesma y y yo. vos. Veníamos soldados. Y yo ya le había hecho una luz a los autos de atrás. Y cuando freno la horquilla veo un plástico que vuela delante del auto de Cristian. Dije, algo pasó. Levanté y cuando analicé un poco rápido la situación, me quedó justo el espacio, aceleré y salimos los 3 a la par. Y por un efecto aerodinámico se terminaron frenando los 2 autos que tenía al costado, que eran Lambiris y Cristian. Y yo por muy poquito llegué justo por el radio y me tiré en la curva 1, quedé adelante tercero. Ahí lo fui a buscar Arduzo, que yo para mí no estaba sancionado ni lo iban a sancionar porque no había visto la situación. Y cuando vi que se le cayó el alerón, digo, pobre Arduzo, la que le espera. Claro. Y venía de costado, Facu no lo podía tener quieto al Torino. Lo presioné hasta que se pasa un poquito, lo supero y ya era la última vuelta. Así que eso fue un poco el resumen de la última parte de la carrera, que fue la más linda porque ahí pasó de todo. Alberto Juárez, profesor, muchos se quedaron impresionados con el rendimiento de los torinos y se preguntan, ¿será una constante en el año esto? Buenas noches, feliz año. No, una constante en el año no, porque el circuito de Viedma tiene una velocidad de punta de 240, 243 kilómetros, por lo menos por lo que averigüé con los autos de punta, y tiene grandes beneficios en relación, o sea, en el 2015 manejar un Torino era un castigo. Venía del telepista, entrabas ahí y estaba fusilado prácticamente. Y este año no. Tienen ese pequeño baberito adelante con un 50% más, que son más o menos 30 kilos de carga, 220, que son importantísimos. Un deflector posterior con mayor brazo de palanca. El auto viene más afirmado, para que la gente entienda. Sin duda. Y tiene 50 centímetros cúbicos, ya que los traía de arrastre, y gira 8.900 vueltas. Ese motor fue diseñado para 9.200. Los más aproximados al diseño son los motores que utilizan Chevrolet y Torino. Y después la contundencia de Julián, realmente. Parecía un hombre con 100 carreras. O sea, utilizó el auto con una capacidad, además del talento, inteligencia y serenidad para ejecutar y para ser contundente y ganar su primera carrera. Bien, profesor. El fin de semana corrió la Fórmula E en Buenos Aires, en Puerto Madero. Habrá sido la última carrera, por lo menos en ese escenario, seguro. Estuvo transmitiendo Campeones, que lo va a acompañar a Pechito todo el recorrido del año en la Fórmula E. Y también en el WEC, en el campeonato de Endurance, donde va a representar a Toyota, novedad de hace 20 días, oficializado ya Pechito como piloto Toyota. Lonchi, ¿cómo estás? Estuvo relatando en Campeones el sábado. Bárbaro, fue realmente un gusto poder estar siguiéndolo a Pechito, con un marco importantísimo de público, 30.000 personas, 28.700 personas ingresaron al predio, 10.000 más que el año pasado. Y bueno, como bien apuntabas, la gran incertidumbre, y ojalá que de aquí en más, bueno, va a haber que trabajar mucho, especialmente en el tema económico, porque la Fórmula E ha tenido un crecimiento por encima de lo que se imaginaba cuando comenzó la categoría. Hoy la demanda de plazas a nivel mundial, más allá de saber que se ha corrido en Hong Kong, en Marrakech, se va a correr en Nueva York, en Bruselas, en Montreal, París, en Mónaco, bueno, pero cada vez son más las ciudades que quieren tener a los autos eléctricos, y Buenos Aires tendrá que trabajar firmemente. Creo que la idea de ir al autódromo no ayuda con la posibilidad de poder tenerlo en el futuro, así que veremos cómo se trabaja en este año intensamente para poder mantener la fecha. Por supuesto que la presencia de Pechito generó un incentivo muy particular, la categoría es muy especial, esto lo hemos ido comentando durante el fin de semana a través de Radio Rivadavia, y un dominio absoluto del equipo Renault y Dams y de este Sebastián Buemi, que es el referente absoluto y que uno se pregunta ¿por qué no está en la Fórmula 1? Quien va a ser compañero de Pechito dentro del WEC en el equipo Toyota. En un ratito tenemos imágenes de José María López, tenemos también su palabra. Ya está viajando a Europa, Pechito. Pablo Culela, volvemos al TC, que ha deparado, que ha dejado Viedma en primeras líneas. A ver. En primeras líneas, ese dominio de Torino, que ya algo recién ustedes adelantaban, que llamó la atención porque lo decíamos el sábado, había que irse hasta el año 68 para encontrar a 5 autos de la marca entre los 6 primeros de una clasificación. Y estuvimos a solo 4 vueltas, de no ser por ese incidente de Arduzo y de Nico González, de que copen el podio. Algo que pasó por última vez en el TC en el año 74. Así que mirá si no fue histórico para Torino el fin de semana en Viedma, que dicho sea de paso fue acompañado
de mucho público. Qué bueno, ¿no? Lo que decía Carlos Alberto, casi 30.000 personas en Buenos Aires en la Fórmula E, casi 30.000 personas allí en Viedma, en la Patagonia, para ver al turismo carretera. Arrancó bien el año del automovilismo. Bueno, a ver, Julián, podemos adelantar la tapa de la revista Campeones, después la mostramos más en detalle, pero a ver, primera tapa tuya, ¿no? De la revista. Increíble. Mostrala por ahí. Bueno, andá que te acostumbrando, porque vas a estar en varios. Esto se mueve un poquito para adelante para que no haga brillo. Bueno, ahí está, ya la contamos, lo que trae la revista Campeones. San Toro, allí está una linda imagen del auto 3/4 del ganador del TC. Que obtuvo un sensacional triunfo, ¿sí? Con su Torino en la apertura de Turismo Carretera, todo el TC en Viedma, la información, los detalles, el análisis, las fotos, por supuesto también la Fórmula E en Puerto Madero con una multitud alentando a Pechito López y una carrera ganada por el suizo Sebastián Buemi. El Turismo Nacional en La Plata, el paso frustrado por aquella lluvia, sobre todo para la clase 3 en esa primera fecha. Una nota interesante de evocación a 20 años de la última carrera en ruta del TC. En febrero del 97 fue en Santa Teresita con el triunfo de Lalo Ramos. El TC Pista, la emotiva victoria de Niki Trosset allí en la Patagonia y una doble lámina de colección. Pechito con el auto de la Fórmula E del equipo DS Virgin y el equipo JC Competición con Julián Santero, el Tato Bocio y Leo Carducci en la clase 3 del TN. Jorge, esta revista tiene mucho de Santero, porque van 3 fines de semana. Julián fue segundo en la carrera de invitados del turismo del TC Mouras, detrás del Gurí Martínez. Largaba adelante la final de la clase 3 del Diluvio de La Plata y ahora ganó este fin de semana. Suspendida final de que se va a recuperar en la Pampa, ¿no? Exactamente, así que tiene mucho de Santero este número de la revista Campeones. La vamos a tener que guardar ahí en un lugar especial. 3 fines de semana así. Y la tapa de ganando el TC vale mucho. En un ratito nos cuenta también del TN, suspendida carrera que se recuperará en La Pampa, y Agustín también porque arranca el Top Race el próximo fin de semana en la capital entrerriana, en Paraná. Buena expectativa para ver el comienzo de año de la categoría. A ver, imágenes de boxes, recorremos los boxes con cámara de Campeones. Esto pasaba el fin de semana en Viedma. El viento fuerte lo tuvimos el domingo. El sábado hubo viento porque es Patagonia, pero no con tanta intensidad. El auto Ford de Matías Rossi, el gran cambio que se produjo en el turismo carretera. Este es el auto que el año pasado corría Agustín Canapino, el que conduce ahora Sergio Aló. Ahí estábamos. Yo. Matías Rossi. Matías Rossi. Ahí estábamos con el gobernador Alberto Beretilnec, sí, el auto del Donto, ¿no? Nuevos colores para el equipo JP, que también cambió el nombre. Ahí estaba el Chevrolet de Fontana, la gente de Renault. Muy buenos los boxes que presentaron. Ya Lombardo, otra de las novedades en el auto de Werner. Allí estaba Catalán Magni. Con su hijo, con Juanto, que debutó en el TC Pista. Juan Martín Bruno, uno de los debutantes en el TC, Jorge, y el Poleman. Ahí estaba antes Julián Santero, el Toyota 86, y se iniciaba la actividad, los autos por la curva más lenta que tiene el circuito. Allí estaba la puesta en marcha de la primera serie con Nicolás González, destacadísimo fin de semana para el piloto de Rafaela. A su lado Mauricio Lambiris con el Ford que mejor funcionó del equipo de Gurí Martínez. Creo que Nico González tenía un auto muy, pero muy parecido, un conjunto muy parecido al que tenía Julián hasta el final, ¿no? Tercero Ledesma, venían peleando Ponce, León y Truco. ¿Cómo estaba la pista, Agustín, a la mañana? A la mañana a mí me tocó la segunda serie y estaba bastante bien. Yo esperaba que la primera serie fuera más lenta porque se veía mucho polvillo, mucha tierrita en el asfalto, y sin embargo fue rápida. Los tiempos de la primera serie fueron buenos. Y bueno, en la segunda tuvimos la particularidad de que hubo una ida afuera de Engerini en la curva número 2 y bueno, en una vuelta fuimos muy lentos todos, así que creo que fueron bastante parecidas las 3 series, un poquito no siguiendo la lógica. Yo esperaba que haya más diferencia entre las series. Trataba de recuperar terreno el Poleman, que fue sancionado por un tema pendiente de la última carrera del año pasado. Josito Di Palma, este trompo lo relegaba cuando venía, después de haber pasado 4 o 5 autos, quedaba finalmente 13º ante último. La imagen de Nico González, ganador de la primera serie, cerquita de la 42 centésimos terminaba Mauricio Lambiris, Cristian Ledesma, Ponce, Truco, Gini, los 6 primeros de este primer parcial de la mañana. En el segundo iba a haber pequeña diferencia a favor de esta serie
que iba a ganar Facundo Arduzo, aunque en pista iba a ganar el auto verde, que fíjense la diferencia notoria que detectábamos todos nosotros en la transmisión también cuando se iniciaba la carrera. Había un claro adelantamiento por parte de Berlín que vamos a desarrollar más profundamente en un ratito. Detrás Arduzo, Agustín, ganándole ahí la pulseada inicial a Manu Ursera. Compartían la fila, ¿no? La segunda fila de la serie. Sí, Juan José se excedió en la velocidad bastante, se fue muy adelante. Y bueno, ya eso me hizo arrancar lejos de la punta de la primera vuelta y después de contener a Ursera en la primera vuelta también, no pude acercarme, así que traté de ir lo más rápido que podía dentro de mis limitaciones. Alberto, el auto Torino que termina segundo en pista, pero sí termina siendo ganador del equipo que atiende Trota, ¿no? Los Renault Torino. Creo que fue muy buena la presentación, fundamentalmente por el ritmo que impusieron. El auto de Facundo también estuvo en un nivel muy alto, tanto clasificando como en la serie como en la final, ¿no? 4 posiciones para atrás fue Eberlín, el ganador de la serie. Terminaba ganando Arduzo, Canapino, Ursera tercero, Ugalde, Berlín quinto y Nico Bonelli. Ya estamos con la tercera serie, la que ibas a ganar. Momento importante de la mañana, Julián. Sí, la verdad que linda serie. Pensé que por ahí Alan me podía llegar a molestar toda la serie. Sabía que tenía un buen auto. Mi compañero de Josito había hecho la pole y bueno. Estaba el factor sorpresa de cómo iba a funcionar en ritmo nuestro auto y funcionó a la perfección. Pablo, se sale el Pato Silva, ¿no? En la curva 2. Sí, y después eso lo hizo largar muy retrasado en la final, en donde fue uno de los principales protagonistas, junto con el gurí de los que más autos pasaron en el desarrollo de la prueba decisiva. Giannini, que se defendía como podía de Gastón Mazacane, que después podía superarlo al piloto de salto. No fue bueno el fin de semana de Guillermo Ortelli, terminó séptimo esta serie, el campeón de la categoría que venía recuperando en la final, pero no era el esperado el rendimiento del auto. Sí estaban peleando en la parte final de la competencia, Giannini con Gian Lombardo. Iba a terminar Julián Santero ganando la serie, Alan Ruggiero segundo, Mazacane, Giannini, Gian Lombardo y Espataro los 6 primeros. Ganaste por algunas pocas décimas, 6 décimas, ¿no? La posibilidad de largar por el lado interno, Julián. Corriste, clasificaste toda la serie, ¿no? Así es, a mitad de la serie me dijeron por radio que venía ganando por apenas 1,5 décimas. Así que las últimas 2 o 3 vueltas me exigía a fondo para hacer más rápido. Sabía que largando en pole la final tenía grandes posibilidades de quedarme con la carrera. Lo conoces bien, ¿no, Agustín? Sí, lo conozco bien y lo dije en todos lados. Lo vuelvo a reiterar, es la confirmación de un talento que sin dudas va a dar que hablar en los próximos años. Ya lo vine haciendo, pero bueno, ahora está en las categorías grandes, así que bienvenido sea. Siempre me alegro, como fue el caso de Bernie, que lo incorporaron al equipo oficial Chevrolet. Ahora que Julián gana una carrera de TC en su debut, me pone contento que los chicos con talento, que la reman de abajo, que siempre hacen sacrificio para lograr cosas, tengan su premio. Así que nada, habrá que tenerlo en cuenta de acá en adelante y seguramente pelear varias carreras de campeonatos con él. ¿Aprendiste de Agustín en tu paso por el equipo Peugeot? Por supuesto. Creo que gran parte de los buenos resultados que tuve ese año se debían a que tenía compañeros como Agustín y como Beu, que bueno, que por ahí compartiendo un poco de información me podía acercar a lo que ellos lograban arriba del auto. Así que de toda esa experiencia se aprende mucho. Hace bastantes años que vengo compartiendo equipo con muchos pilotos y siempre trato de aprender lo mejor de cada uno y ir anotándolos todos. El informe por el que Juan José Berlín, el mago, fue sancionado en la largada. A ver. Un exceso de velocidad en la largada de la segunda serie le costó una sanción a Juan José Berlín, que había ganado en pista y le quitó la chance de pelear por el triunfo en la final. Traspuestos los conos demarcatorios, el piloto de Benito Juárez superó los 90 kilómetros reglamentarios. Chicos, escuchamos. El cono yo fui a menos de 90. Yo iba a 90 y se me iba a la mierda. Claro. Paco iba bien, Juan José yo iba a 90 y se iba muy lejos, no sé qué habrá pasado. Veníamos parecidos hasta el cono, donde hay que mantener la velocidad constante hasta la largada. Y en el cono Juan acelera más de 90 y me saca 25 metros. Y la fila de atrás no se me acerca a mí, porque todos mantuvimos la velocidad. Salimos de la
de la horquilla acá antes de la recta, me pongo a velocidad y de ahí hasta el semáforo en verde. Lo que sí tomo ventaja es porque acelero rápido para llegar a la velocidad y ahí es donde marco una pequeña diferencia y después lo mantenemos. Se resolvió recargarlo con 4 puestos, como indica el reglamento, debido a que no respetó la velocidad de largada. Recordamos que es entre 80 y 90 kilómetros. ¿Qué es lo que midió el CIF? Midió 94 kilómetros. Alberto, el recargo termina dejando a los 3 torinos ganadores de serie, ¿no? El recargo de Berlín con el Chevrolet. Sí, exactamente, con un auto rápido, ¿no? La pregunta, Agustín, ¿estaba el potencial que imaginabas después de probar en Olavarría en esta primera contienda que has tenido con todos los autos? Sí. Esperaba el rendimiento de Torino, era algo de esperar. Así que para mí fue un buen resultado en clasificación. Después, Berlín con la Chevy del Donto se metió adelante, que también era de esperar. Es un auto que el año pasado funcionó muy bien. Y en nuestro caso, creo que estuvimos bien. Estuvimos competitivos, fuimos buenos en todo momento y siempre siendo el mejor Chevrolet o el segundo por poquito. Así que fue un buen fin de semana y creo que estamos bien parados para este arranque de año. Vamos a ir a la pausa con la final del TC Pista, la victoria para otro arrecifeño. Ganó Nicky Trosset, una alegría, ¿no? El sobrino de Norberto Fontana. A ver. Nicolás Trosset logró un emotivo triunfo con el Torino del Mackin Parts en la competencia del TC Pista en Viedma. El arrecifeño dominó los entrenamientos, marcó la pole y ganó su serie, pero Federico Pérez, que venció en la segunda batería, había sido más rápido y pudo largar al frente en la final. Sin embargo, Nicky parecía tener un mejor auto y esperó el momento para superarlo, que fue poco antes de abrir la tercera vuelta. El correcaminos defendió el segundo lugar, apurado por Valentín Aguirre sobre el final de la competencia. Gran inicio de Nicky Trosset en el TC Pista, quien fue escoltado por Pérez, Aguirre, Galarza, Catalán Magni, Pesucci, Gassman, Muchut, Berriello y Ventricelli en los 10 primeros puestos. Hacía mucha falta esto, la verdad que muy contento. Me bajé del auto, pero cansado por los gritos y la euforia. La verdad que arrancar hace un año, la primera vez que me toca, con un equipo que había estado en la participación 2 veces. Así que nada, feliz, todavía no caigo porque arrancamos muy bien, así que ahora en más vamos a conservar la punta del campeonato. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman. En internet, edman.com.ar. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Muriel Bullies. La confianza es todo. Rectificación Singolani, concesionario oficial Cummins. 50 años en el rubro de rectificación de motores y línea pesada. Con maquinarias de última generación Sunen y Berco. Nueva instalación en Parque Industrial de 1000 metros cuadrados. Rectificación Singolani. Desde Carlos Casares a todo el país. Rectificacionsingolani.com. Hace 200 años, nuestra tierra gestó la hazaña más grande de todos los tiempos, la libertad. Vení a Mendoza a vivir un verano épico, naturalmente libre. Campeones, la revista de automovilismo. El turismo carretera abrió la temporada en Viedma. Todos los detalles de lo sucedido en la Patagonia. La Fórmula E corrió en las calles de Buenos Aires y estuvimos junto a Pechito López. Las últimas novedades internacionales. Turismo nacional en La Plata y mucho más. Doble lámina. El equipo GC Competición de Turismo Nacional Clase 3 con sus pilotos Bocio, Santero y Carducci. Campeones. Conseguila en todos los kioscos del país.